buenas noches, bienvenidos en la oscuridad. Y esta noche tenemos un tema muy interesante y un invitado que regresa aquí en la oscuridad. Todos en algún momento hemos tenido miedo, algún espejo, algún cuadro que teníamos ahí en la sala o en la casa de la abuela. Y esto tiene normalmente una explicación o varias explicaciones, como lo vamos a ver esta noche, sobre objetos embrujados y objetos poseídos. Hay una diferencia entre estas y para eso hoy nos acompaña Holman Trujillo. Muchas gracias, qué bueno estar aquí de nuevo con ustedes. Gracias a ti, Holman, y a nuestro amigo el mago Gandalf. Muchas gracias. Que aparte de traernos una muestra de tu colección, que siempre es muy interesante, y algunos objetos, en primicia que tenemos acá para enseñar, vamos a hacer unas dinámicas y vamos a ir descubriendo el por qué hay objetos poseídos o cómo se da esto de que un objeto llegue a ser poseído o embrujado. Para empezar, y me gustaría primero definir el tema, ¿qué es un objeto embrujado, qué es un objeto poseído? Diferenciar un poquito entre poseído y embrujado. Embrujado, un objeto embrujado es aquel al que conscientemente se le da una tarea a realizar para un objetivo, ¿verdad? O sea, quiero que por medio de este libro tú tengas cierta actitud, ¿verdad? Que cada que tomes el libro, ¿verdad? Cada que lo tengas vas a tener que pensar en mí, o vas a tener que ayudarle a los pobres, o vas a tener que regresar aquí. Y muchos objetos fueron connotados con esa energía. Y otro tema que es los poseídos es cuando un ánima, un espíritu, un elemental, ya una entidad encarna a ese objeto y le da vida y actúa a través de la vida de un objeto. Normalmente tienen cosas particulares. Un objeto embrujado normalmente son objetos que se usan en algún tipo de ritual, no sé, a lo mejor algún tipo de tablero, algún objeto que está más asignado a la magia ritual, ¿no? Eso lo podría definir como un objeto embrujado normalmente, pero los objetos que están poseídos pueden ser muy variados, ¿no? Normalmente tienen una cercanía, una energía, digamos, como una empatía con la persona o con algún suceso que ocurrió, por ejemplo, alguna tragedia, alguna muerte, algún acto violento, y normalmente están asociados sobre alguna víctima, y normalmente ahí esas energías aprovechan, digamos, esa explosión, ese momento, esos nidos para estar ahí dentro, ¿no? Sí, de hecho, digamos, como dijo Holman, hay dos elementos muy importantes. Uno es la energía y otro es la intención. Eso hace que casi cualquier objeto podría ser poseído o podría ser embrujado, porque a veces uno piensa, bueno, tal vez un objeto embrujado tiene que ser como muy especial, pero en realidad a veces incluso cuando se hace esto con una intención de maldecir a una persona, que es en parte, digamos, de lo que se puede hacer con un objeto de esta clase, puede ser una cosa muy simple, muy desapercibida, ¿verdad? Que se le da a la persona y la persona no se da cuenta que aquello venía cargado con esa intención, ¿verdad? Y por otro lado, hablamos entonces de la energía, o sea, la energía que puede poseer los objetos, ya sea porque hay alguien que con esa intención liga esa materia con lo espiritual, ¿verdad? O bien, como decías, que sucedió algo que generalmente es traumático y eso de alguna forma ligó, encadenó esa energía al objeto. Y a veces, claro, lo que pasa es que encontramos ciertos patrones, de verdad, donde hay ciertos objetos que parecieran, ¿cómo se llama? De alguna manera ser más fáciles de ser embrujados, ¿verdad? Que otros. A mí todo esto me trae algunos recuerdos, porque normalmente cuando uno es niño, los primeros contactos con lo paranormal, aparte de las clásicas, a lo mejor ruidos o sombras, normalmente son las historias de objetos. Por ejemplo, yo me acuerdo particularmente en mi época estaban los pitufos, los famositos duendecitos azules, y se decía que los muñecos normalmente podían estar poseídos, y mi hermana tenía uno grande, y a mí realmente me daba mucho miedo. A la edad de los 4 o 5 años me daba mucho miedo ese muñeco, y la mayoría de las personas siempre les comentaba en la introducción,
Normalmente tenemos algún objeto, hemos escuchado esa historia de que alguien tenía un espejo, una muñeca de la abuela que se movía, que abría los ojos, que movía las manos o que las llegaron a escuchar a hablar. Y en la historia ha habido muchos muñecos. Si buscan en internet muñecos poseídos van a encontrar un sinfín de historias, todas muy parecidas, aparte todas son muy parecidas, de este tipo de objetos. Lo que nos comentabas, Holman, y a lo que íbamos, es cómo se pueden cargar este tipo de objetos. Ok, vamos a hablar de un tema que se conoce en la ciencia hermética como egrégora. Egrégora es, todos despedimos de nosotros una energía mental y una energía emocional. Tú dijiste la palabra clave que es la intención, intencional. Por ejemplo, este que tengo aquí al frente, que es la Biblia es un libro cargado de mucha egrégora. Es decir, todo aquel que lo ve con una energía de devoción. Este libro se ha visto como un libro de enseñanza. Entonces, todo el que lo ve deposita sobre él energía de enseñanza, de conocimiento, de misterio y de devoción, ¿verdad? Obviamente, cada persona que lo ha hecho lo llena de energía, Así los símbolos. La cruz, que es el símbolo más cargado de una egrégora de devoción, de piedad, de espiritualidad. Así también tendríamos, bueno, aquí en Costa Rica tenemos la Virgen, la negrita, ¿verdad? Que la Virgen de Cartago, que es todos los que van allí con su devoción, no solamente mental, sino emocional. Que hay que hacer una diferencia entre una intención mental o una energía mental y una energía emocional. La energía emocional normalmente es mucho más fuerte, son emanaciones del alma que van a participar del objeto que se carga con esa energía, y la mental pues es la idea que tenemos acerca de lo que nos denota o nos connota un símbolo, ¿no? Eso es cuando estamos hablando, digamos, de una energía positiva. Positiva. Pero también se han encontrado objetos, o hay objetos en la historia cargados con energía, digamos, negativa, ¿no? De alguna forma. Depende de tus emociones, y las emociones van ligadas a las creencias. Así ocurre con un montón de objetos, de situaciones, de símbolos a lo largo de la historia que se van a cargar de acuerdo a la emoción que haya despertado en el inconsciente del individuo. Entonces, ahí viene la intención. Yo voy a decir que tal objeto es dañino. Y todos lo ven, ay, eso es dañino. Lo del pitufo, lo que tú decías, eso es dañino, eso es un duende, eso es una energía. Entonces, tus emociones no son buenas. Tus emociones son de temor, miedo, y así la de todos los que vean ese objeto con ello. Y entonces esa energía, eso se va a ir cargando de esa energía y es un condensador. Digamos que la egrégora es una condensación de energía, ya mental o astral, ¿verdad? Fluídica, y se va cargando a lo largo de los objetos y se va llenando de los objetos. Entonces los objetos se pueden cargar de una vibración etéricamente positiva o etéricamente negativa. Ahí es donde vienen nuestras creencias. Yo creo que andar tal cosa es un amuleto de buena suerte, y todo el tiempo estoy pensando en eso. Mira mi amuleto de buena suerte, mira mi cosa de buena suerte. O la intención con que te regalan algo, ¿no? También tiene mucho que ver, ¿no? Entonces se llena de esa energía, sí. Eso estamos hablando de aspectos o de cuestiones que tú me comentabas, que son cargadas o contaminadas, depende de hacia donde lo queramos ver, por energías humanas, ¿no? Digamos, para bien o para mal. Pero también hay algunos objetos que están cargados de alguna energía, digamos, desconocida, oculta, que ya vienen, digamos, con una energía ancestral, ¿no? Sí, de hecho, digamos, hay que ver que esto de la creencia en objetos que están poseídos es muy, muy antigua. De hecho, en la dimensión, digamos, sobrenatural de los primeros pueblos, cualquier cosa en el universo tenía energía, alma, espíritu, y que de alguna manera podía poseer su propia energía o contener otra también. Entonces, es allí donde encontramos, digamos, objetos que fueron hechos a nivel ritual, figuras humanas, como hablabas, una cabeza, un muñeco, que puede ser cargado con esa energía para invocar, por ejemplo, a los ancestros, que era muy común en la antigüedad. Entonces el espíritu de un muerto era convocado hacia ese objeto para rendirle culto. En otros casos se guardan restos humanos, partes momificadas, por ejemplo, y eso por supuesto que va a tener una energía, ¿no? ¿Verdad? Una energía directa, ¿verdad? Con la persona muerta, ¿verdad? Y en otros casos uno dice, bueno, el fenómeno empieza a manifestarse en cierto momento, no es todo el tiempo, como bien decías. Eso puede darse porque quizás, digamos, en el lugar donde está la persona y está el objeto, se empieza a suceder ciertas cosas, algún tipo de situación negativa,
algo que de alguna manera dispara, Exacto, digámosle normalmente así. tienen un chispazo o algún momento de obsesión con el, por ejemplo, el muñeco que te empieza, le llega por X en una venta de garaje o lo ve uno ahí como una cosa histórica de recuerdo y uno se empieza a lo mejor a obsesionar, empieza a buscar de dónde viene y después le sale una historia medio rara o encuentra un parecido con algún otro muñeco poseído y empieza uno a sacar acá sus deducciones. Vamos a ir a un corte para regresar y hablar un poquito ya más de lo que traes, para que nos empiece a mostrar y sobre lo que nos va a ir mostrando el mago Gandalf, ir hablando un poquito más de todo esto, lo que nos cuentas, de cómo se van formando esos nidos, sobre todo que es muy importante hablar de cómo se forman o qué energía le aportamos nosotros a las cosas para que éstas sigan manteniendo algún tipo de, digamos, como dinámica entre nosotros y el mundo espiritual y el mundo astral. Vamos a un corte, regresamos. El temor hace que el practicante se vuelva un títere de la energía del etérico y puede ser o engañado o manipulado, ¿verdad? Y esta noche tenemos un tema muy interesante y un invitado que regresa aquí en la oscuridad. Todos en algún momento hemos tenido miedo a algún espejo, una diferencia entre estas. Y para eso hoy nos acompaña Holman Trujillo. Muchas gracias, qué bueno estar aquí de nuevo con ustedes. Gracias a ti, Holman, y a nuestro amigo el mago Gandalf. Muchas gracias. Que muy buenas noches, bienvenidos en la oscuridad o algún cuadro que teníamos ahí en la sala o en la casa de la abuela. Y esto tiene normalmente una explicación o varias explicaciones, como lo vamos a ver esta noche, sobre objetos embrujados y objetos poseídos. Hay una